casi siempre tratamos de mostrar lo que hace aquella gente que tiene datos duros, que hace investigaciones duras, como el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, el ISEPSI, cuyo titular, Isaac Rudnick, está en línea. ¿Cómo te va, Isaac? ¿Cómo estás? Bien, un gusto hablar con ustedes como siempre. Bueno, para nosotros el gusto es nuestro y queríamos consultarte algunas cosas porque ustedes en estos días sacan un trabajo muy interesante que es la radiografía de la inseguridad alimentaria en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y hacen un monitoreo sobre la situación económica de las familias, endeudamiento, posibilidades de acceso a la compra de alimentos, entre otras cosas. ¿Qué les dio eso en este informe tan interesante? ¿Qué es lo que ustedes sacan en concreto? Bueno, este es un relevamiento que hicimos ahora a fines de mayo. Hicimos 1.300 encuestas presenciales con jefes y jefas de familia. Uh-huh. Tratamos de abarcar a distintos sectores de los trabajadores, una porción de trabajadores registrados, una porción de trabajadores informales, digamos, no registrados, uh-huh, y un porcentaje también de jubilados y jubiladas. Entonces, bueno, y un porcentaje de desocupados. Bueno, lo que nos da como primera información, digamos así, general, es que sí, un 86% de los hogares de los cuales estos jefes y jefas de familia encabezan están en lo que llamamos una situación de estrés económico. uh-huh, y que 4 de cada 10 familias comen menos para pagar sus deudas. ¿A qué le llamamos estrés económico? Significa que en la administración de sus recursos tienen que, administrar, aunque los administren austeramente, sí, la mitad de los hogares no llega a fin de mes, uh-huh, sin endeudarse. O sea, para llegar a fin de mes, para completar con recursos propios, los gastos indispensables que tiene el hogar, en realidad no pueden y tienen que endeudarse. Un 40% llega con dificultades y solo ajustando incluso gastos que son muy importantes, aunque no son exactamente esenciales, y solo un 2% llegan cómodos y pueden generar algún pequeño ahorro. Esto obviamente ya te da un primer panorama de la complejidad que tiene la situación para la mayoría de los hogares, de uh-huh, los trabajadores y trabajadoras. uh-huh. Un 40% de las deudas sí, les impide comprar todos los alimentos. En realidad más del 40%, un 43% de las deudas les impide comprar todos los alimentos. Un 30% tienen deudas que no llegan a afectar las comidas, y solo un 17% de los jefes y jefas de familia dicen que no tienen deudas, que pueden transitar su vida, digamos, sin deudas. uh-huh. Después, digamos, ante diversas preguntas, algunas familias, el 44% compran sí, con el sueldo o ingreso del día. sí, Un 20%
recibe ayuda de algún comedor o merendero familiar, un 16% compran fiado en el almacén o el supermercado, otro porcentaje similar usa la tarjeta de crédito y algunos, incluso un 6%, tienen que empeñar o vender algo para poder llegar a comprar la comida necesaria. Ahora, globalmente, un 80% de los hogares relevados se encuentran en lo que llamamos situación de inseguridad alimentaria. Sí. ¿Qué significa la inseguridad alimentaria? Significa que tienen que reducir la cantidad y la calidad de las comidas en el hogar, de dos maneras: o reduciendo las porciones que habitualmente consumían los miembros del hogar, o directamente salteando alguna comida. O sea, las 4 comidas: desayuno, almuerzo, merienda y cena. Algunos hogares reducen las porciones para poder mantener las cuatro comidas, y otros directamente tienen que saltear una comida. Por ejemplo, es bastante generalizado que no hay cena, y la cena es mate cocido con un pan o alguna cosa por el estilo, o alguna cosa parecida. Y bueno, y después otros recursos que tienen sobre todo las jefas de hogar, de hacer tortas fritas, de hacer comidas que, si bien no tienen los nutrientes indispensables, sobre todo teniendo en cuenta los niños, bueno, le sirve para saciar el hambre. Sí, claro. Exactamente. Para saciar el hambre, para llenar la panza, como nosotros decimos. Bueno, esto que te digo, nosotros venimos viendo desde hace tiempo esta situación en la que los hogares, sobre todo de los barrios populares, se vienen corriendo, o sea, vienen dejando de consumir carnes, verduras, frutas, lácteos, que son en general los productos más caros. Son los que mantienen, digamos, un nivel de nutrientes que sobre todo son indispensables para los chicos. Vienen en la necesidad de dejar de consumir, o de consumir muy esporádicamente, sobre todo las carnes, prácticamente eliminadas de la dieta familiar, y se corren a consumos más baratos, y como decíamos recién, que llenan la panza, ricos en hidratos, en hidratos, en harinas, en grasas, etcétera. Bueno, y eso te lleva a otra situación de la inseguridad alimentaria, a la malnutrición. Claro, el problema de salud, claro. Ahora, porque claro, los niños... Sí, dime. Sí, ustedes también han hecho informes sobre nutrición, lo vienen haciendo hace bastantes años. ¿Eso también se está grabando con esto que vos decías recién? Es decir, los informes nutricionales y los chicos con menores tallas, todo lo que ustedes hacían, ¿también se está grabando? Sí, eso es lo que el último informe que tenemos de relevamiento de talla y peso de chicos y chicas de 0 a 18 años, es del año pasado. Ajá. Lo que nos dio es que se ha consolidado un porcentaje del 40% aproximadamente, en todas las provincias y en todo el país, de chicos y chicas que están en situación de malnutrición. A diferencia de etapas anteriores en la que el componente principal de la malnutrición era la desnutrición, ahora la desnutrición son porcentajes más bajos,
y la malnutrición se manifiesta principalmente como obesidad y sobrepeso. Ajá. En el caso de la obesidad y sobrepeso, llega incluso a chicos muy chicos, a chicos de 0 a 3 años, de recién nacido a 3 años, y cuando le preguntas a la madre o al padre que trae el chico para que lo midamos y lo pesemos en el comedor, en el merendero, o hacemos la encuesta en su casa, qué es lo que pasa que está produciendo esa situación, y bueno, te dicen de que el bebé, el chico, come de la olla familiar. Comer de la olla familiar significa que come el guiso que hacen, que come, digamos, lo que hay, y no lo que debería consumir una persona de esa edad, lácteos, yogures, frutas, digamos, lo que uno conoce como, sabe que es la comida natural y necesaria para chicos de esa edad. Claro, para tener una buena nutrición. Y en esto, Isaac, ¿cómo incide la inflación? Porque yo recuerdo que varias veces te consulté a vos cuando salían los índices de inflación. Siempre el índice de inflación que ustedes sacaban, el índice barrial, era mayor al que se movía en las ciudades en donde hay muchos supermercados, y sobre todo en los barrios donde miden ustedes no hay eso. ¿Cómo incide eso? ¿Hay más inflación que la que vemos? ¿Es lo mismo? En las tendencias generales, o sea, nosotros medimos el negocio de cercanía de barrios populares. Claro. Bueno. O sea, un sector, digamos, socialmente homogéneo en todas las provincias que medimos. En la tendencia general, por ahí el resultado, más allá de que algunos meses un poco más, un poco menos, tiende a coincidir con los resultados del INDEC. Son los mismos artículos. Nosotros medimos los 57 productos de la canasta de alimentos, que los mismos que mide el INDEC. Ajá. Con las mismas ponderaciones y las mismas proporciones, justamente como por una necesidad de comparar. Si vos medís con metodologías distintas, obviamente es más difícil de comparar. Esto te trae, hay dos cuestiones con respecto a esto. O sea, el valor principal que tiene esta medición es que te da el valor de las canastas básicas, ¿cierto? De la canasta básica de alimentos, la familia o la persona que tiene un ingreso básico, indispensable, que le permite sufragar el valor de la canasta básica de alimentos, está por encima de lo que se llama la línea de indigencia, y la canasta básica total, que además de los alimentos abarca servicios, tarifas y otros bienes que también son indispensables para la vida cotidiana, además de los alimentos, que hoy está más o menos en un monto para una canasta muy austera de 1,5 millones de pesos, para una familia de 4 personas, estaría por encima de la línea de pobreza. Ahí hay un tema que ha crecido en los últimos meses, que es justamente este tema del endeudamiento de la familia, que no es ninguna gran descubrimiento que hicimos nosotros con este chequeo, sino que aparece por todos lados, en todas las encuestas y en todas los trabajos de las distintas consultoras de distintas características, y en los informes mismos del Banco Central, que ha crecido el endeudamiento y la morosidad. Entonces queda cuestionado en realidad si 1,5 millones de pesos realmente está reflejando el nivel de la línea de pobreza. ¿Por qué? Porque si vos tenés la suerte de
contar con 1.500.000, con 1.600.000, 1.700.000 pesos de ingreso, cuando te encontrás a principio de mes con la posibilidad de planificar porque prevés que vas a tener ese ingreso, pero tenés que como mínimo un 20%, un 25% dedicarle a pagar las deudas, que es lo primero que tenés que hacer, que no, para no tener más problemas, deudas que siempre van creciendo, digamos. Si vos tenés que dedicarle un 20% a pagar las deudas, obviamente ya no te queda 1,5 millones, claro, te queda 1.200.000, te queda 1.100.000, y entonces no estás en condiciones de sufragar los gastos necesarios para cubrir los bienes y servicios indispensables. La canasta básica total del INDEC expresamente no contempla pago de cuotas, no contempla pago de deudas, no contempla pago de cualquier tipo de financiación, con lo cual, obviamente, en esta etapa en la que el endeudamiento de la familia tiene una presencia dominante al punto que por eso nosotros le llamamos estrés económico, obviamente no está considerado dentro de la canasta básica total y claramente entonces no está reflejando la realidad. Claro, y el entonces 1,5 millones de pesos no puede ser, no está en disponibilidad para poder adquirir todos los bienes y servicios indispensables. Claro, entonces ahí viene esto que por un lado el gobierno festeja, que dice que bajó la pobreza, como la miden ellos sería cierto, pero como existe esto que vos explicás, el endeudamiento, no es cierto, se necesitaría más dinero solamente si la medimos por ingresos, ¿no? Después podríamos medirla también por situaciones que si tienen cloaca, no tienen cloaca, etcétera, ¿no? Sí, por una consideración más multidimensional que es lo que debería ser. Claro, digamos. claro. Quiere decir que se debería tener algún índice que reflejara todo esto, ¿no? Bueno, ustedes lo están haciendo. Claro, hay que, digamos, completar muchos elementos que no son contemplados para poder reflejar la realidad. Y después, respecto a este informe que el gobierno, como vos comentabas al principio, de UNICEF, de UNICEF, en realidad, generalmente los organismos internacionales, como UNICEF y otros, que dan cifras internacionales como el Fondo Monetario o como el Banco Mundial, en realidad no tienen encuestas propias, sino que toman las encuestas que le pasan los estados, o sea, que le pasan los gobiernos. Claro. Entonces, habría que indagar con los miembros de UNICEF si verdaderamente tienen relevamientos propios que le están dando estos resultados, o toma, como sucede habitualmente, los registros que le pasa a cada gobierno, cada estado. Entonces, si es esto último, lo que estamos viendo es que lo que se está publicando es el informe del gobierno. Y prácticamente, porque yo tengo los datos del INDEC, por ejemplo, dicen que a fines del año pasado la pobreza en niños infantil es del 41,3 y UNICEF dice que es del 42,3, pero es más o menos, no hay mucha diferencia. En la indigencia también hay un punto, medio punto, quiere decir que es evidente que toman los índices del gobierno, pero a su vez dicen algo que es lo preocupante. Dice que esto es del año pasado. Dicen que este primer semestre va a subir como están las condiciones. Se habla de más de un 44% de la pobreza en la niñez. Así que dan esa advertencia, ¿no? Que es lo que no dice el gobierno. El gobierno dice, no, estamos mejor. Pero aparentemente no sería así, ¿no? El gobierno o intenta hacernos creer que repitiendo
y repitiendo una mentira tras otra, si estamos viviendo, aunque estemos viviendo la situación concreta de agravamiento que estamos viviendo, vamos a tener algún alivio porque ellos nos convenzan de que estamos mejor. Claro. Si todos los días vamos y nos encontramos que con nuestros ingresos, nuestros recursos, nos alcanza cada vez menos, es difícil que ellos nos sigan convenciendo. Seguro, claro. Isaac, yo como siempre te agradezco mucho por la comunicación y aparte agradezco a todo el equipo de la ISEPSI por todos estos informes que son muy valiosos. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar siempre. Abrazo grande, Isaac.